para hacer un espectáculo así como vos, la única persona que se puede hacer una cosa así es Jairo. Y lo único que le puedo proponer soy yo. A mí porque se tiene que ocurrir una idea así tan loca. Estoy ocupando un espacio y volviendo cada vez más seguido a la Argentina. Y repito, es decir, la única persona que tiene el bagaje y la capacidad para haber conocimiento y el hecho de que yo voy a proponer, porque el trabajo que más que todo que tiene que hacer él es muy grande, porque es la adaptación de cierto tipo de ritmos. La lengua francesa es muy difícil, es muy complicada para los acentos, entonces acá hay un trabajo muy complicado en ese sentido, y que va a tener solamente 2 días concretos. Entonces por eso es lo que digo, va a ser jazz desde el punto de vista que va a estar, cada uno conoce su texto, hablando las partituras entre nosotros, y después está la improvisación, después está lo que va a pasar. Por eso es muy importante la relación que va a haber esa noche con el público, no solamente decir, va a haber cosas también de Jairo, que va a interpretar todas estas canciones que hemos dicho, sino también va a haber momentos en dúo con el pianista, porque esta idea... Eso es interesante, la idea que vamos a hacer es esto, que nosotros también vamos a salir de gira, vamos a ir al interior en dúo, porque nosotros tenemos un dúo con Batista Trotinio. Si ustedes van, Claudia Sánchez te envió a Batista que quería que pasara de esa manera, entonces él se puso a estudiar cosas y arreglamos cosas juntos. Hay sobre todo una versión de Sus ojos se cerraron que cambiamos el tiempo, directamente lo pusimos en 5 tiempos. Entonces, pero uno escucha el tema, no es acá, viste, el jazz. Se quiere vengar de lo que cambiamos los tempos de todas las canciones francesas. Entonces, es decir, lo que hay que tener en cuenta es que todo va a ser basado sobre la melodía, porque si yo estoy dentro del medio del jazz, siempre respeto la canción y la melodía. Sobre todo es un pianista que respeta la melodía y que es un tipo que está acostumbrado no solamente es un líder de su propio, como yo también soy líder, pero el respeto sobre todo de la melodía. El nombre viene de mi manager, que se llama Sebastián Etienne, que es un joven de 32 años, muy francés, muy enérgico, y que ha cambiado un poco mi vida porque el tipo habla muy bien español, se interesa mucho por la Argentina y por las argentinas. Ese es el detalle. Entonces, nada, él propuso ese nombre que le vino realmente, y a mí me parece, hay que tener en cuenta que si todo sale bien, hay que ver cómo todavía no se conocen Jairo y Batista, pero yo sé que algo va a pasar. No nos conocemos, no nos hemos visto nunca personalmente. Entonces lo que yo conocía a Trintignant, el actor. Sí, pero entonces esto, yo pienso que si todo va bien puede tener una repercusión en Francia, que es lo que me interesaría. Lo vamos a hacer hacerlo en París también, ¿no? Claro, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Una de las ideas que yo tenía para este espectáculo es mezclar el público que le interese realmente el jazz, que le interese realmente proyectos, ¿cómo se dice?, públicos diferentes, que puedan descubrir a un artista, en el caso como Batista Trotinio, la gente que no me conoce a mí, que son menos conocidos obviamente, pero justamente tratar en el caso de que Jairo acepte esta propuesta, es también juntar y traer otro tipo de gente que a mí personalmente también me interesa conocer, ¿no? Porque en el caso de estar con un personaje como Jairo, obviamente me ayuda muchísimo en lo que es artísticamente, pero también yo trato de justamente aportar algo nuevo para llevarlo a él a otro mundo, y de ese mundo de una cierta improvisación, y después poder viajar juntos por Europa. Yo estoy encantado de... Con Salvi. Sí, con Salvi. Yo estoy encantado de hacer este show. Creo que Buenos Aires, que es una ciudad donde pasan muchas cosas, hay mucho dentro del mundo del espectáculo, la cultura en general. Buenos Aires es cierto, no es un mito eso, ni es una leyenda, sino que es una ciudad donde realmente suceden muchas cosas, y que aquel dicho donde dicen que Buenos Aires tiene público para todo, es así, es verdad. Es decir, hay un público que se interesa por todo, un público curioso de ver cosas y demás, de escuchar cosas,
presenciar espectáculos de obras de teatro, en fin. Aunque sea en otros idiomas, hay un público que existe ahí. Y yo creo que un espectáculo como este puede resultar atractivo para mucha de esa gente, ¿no? Por la calidad de los músicos, del trío de jazz que va a intervenir. Yo no me incluyo, si yo voy a cantar como canto siempre, puede gustar más o puede gustar menos. En este caso la única diferencia es que voy a cantar en otro idioma, pero vale la pena venir a escuchar ese repertorio. El que no lo conozca lo va a descubrir y lo va a querer y se va a aficionar a ese tipo de canciones que son canciones que han marcado una ruta, digamos, que han tomado mucho, porque creo que todos los cantautores que cantan en español, en el caso de Serrat, de Sabina, de Aute, de Víctor Manuel, o aquí en Argentina en el caso de Mariana Walsh, en el caso de Facundo Cabral, en fin, de gente que cantautores, tipos de canciones de autor, todos han abrevado en la canción francesa. Entonces es bueno descubrir cómo han sido esas fuentes, de qué se trata eso, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a tratar de mostrárselas de una manera rica desde el punto de vista musical. Por ahora lo vamos a hacer, es decir, hay que concentrarse en el 5 y el 12 y después, obviamente, que se podría... Sí, yo creo que sí. ¿Sí? A mí me gusta, la idea me gusta. Sí, Sería bueno grabar en vivo o en estudio, ¿no? No, fundamental. Yo ya tengo, todavía no he dicho nada, recién lo veo. Ahí está. Ahora me va a decir, firmé contrato con la compañía, no sé qué. Firmé tu nombre, no sé. Hay una compañía. Dame la autorización. Déjame Cray, hay una nueva compañía. Como alguien del público argentino que conoció, es decir, me crié también todo el ambiente viviendo en Córdoba, Cosquín, y todos conocemos la historia de Jairo, es decir, forma parte de nuestro patrimonio nacional. El hecho de llegar a París... Bueno, este momento que yo me levanto y me voy... Sí, claro. Y un día haremos el disco de cuarteto, pero el cuarteto que va a viajar por el mundo, con músicos turcos, búlgaros, vamos a hacer bailar el mundo. Qué buena idea. Ya tiene una idea, está todo el día maquinando. La máquina que me mete a mí. Entonces, claro, cuando llegué a Francia, este guitarrista, Leonardo Sánchez, gran guitarrista, musicazo, y justo en ese momento, mirá cómo pasa la cosa. Yo llego en el 88, llega otro gran guitarrista que se llama Sylvain Luc, que ahora forma parte de los más grandes jazzman del jazz en el mundo, ¿no? Y que empezó a tocar con Jairo. El guitarrista mío. Exactamente. 2 años estuvo. Entonces yo llegué ahí, lo conozco a Leonardo Sánchez y ya lo tengo Pero bueno, a mí me pasaron muchísimas cosas, después será otro capítulo. También estuve con los Jaivas, fui a Chile con los Jaivas, cosas así. Con Jairo solamente porque él también, como estaba también con su disco, entonces yo le agradezco porque es complicado para él presentar, salió el disco propio y ajeno, entonces solamente nos concentramos con lo de Jairo el 5 y el 12 de mayo acá en el Maipo. Después la otra parte de la gira es en dúo solamente con Batista. ¿Se puede retomar y seguir haciendo? Seguro, eso sí, eso es obvio que lo vamos a hacer, porque hubo muchos pedidos de teatros y cosas para... A eso me refería, puede haber un casino todo en español en Francia. Sí, también se puede hacer cosas. Completamente, Francia, completamente. Sí, eso con Jairo puede dar para todo. ¿Para todo o para nada? Gracias. Muchas gracias. El personaje, el único personaje que podría haber hecho este espectáculo es Jairo. Porque el hecho de hacer 26 años que estoy en Francia, de ser ya un nexo entre los dos países, haber traído diferentes proyectos, este es como algo muy culminante porque traer al mejor pianista francés de jazz y europeo y hacer esa conexión con Jairo, yo estando en el medio aportando todo ese ritmo que tengo de los dos países, de las dos culturas, la sudamericana, dentro del jazz, y que Jairo ha vivido allá, ese es el único que ha conocido a muchos de esos autores, compositores, entonces es lo ideal que se puede pasar, es decir, lo ideal. Yo sé que antes de empezar, para mí no me ha empezado ni el ensayo, todo va a haber una magia
y que el jazz y la improvisación que nos va a llevar a esto, porque acá hay que tener en cuenta que está basado sobre el jazz, sobre la improvisación, sobre canciones francesas. Y la mayoría. Yo creo que salvo Las hojas muertas, que la conocía de memoria o que la había cantado varias veces, y un poco la Foule, que quiere decir la multitud, que cantaba Edith Piaf, basada en el vals Que nadie sepa mi sufrir, de Cabral. Y esas dos las había cantado en Francia, ¿no? O sea que tenía más o menos aprendida. El resto hubo que aprender. Y las letras de las canciones francesas suelen ser letras complicadas, densas, difíciles, tienen un lenguaje muy particular. La canción de autor es francesa, nace ahí, es la cuna de la canción de autor. Los cantautores, eso que se llaman cantautores, todos han abrevado en la canción, la famosa chanson francesa, como se le llama. Y ellos han tenido una época de oro, digamos, en la que ahí surgió un repertorio que es el repertorio básico de esa canción. Y el padre de ese estilo es Charles Trenet, en los años 40, digamos, un poquito antes de la guerra, pero el estilo surge justo después de la Segunda Guerra, ¿no? Así que es un estilo muy tortuoso, muy oscuro, porque bueno, es una generación que venía de una catástrofe impresionante como fue la Segunda Guerra, ¿no? Un país que había sido muy castigado. Entonces es un repertorio muy especial y aprender esas letras me ha costado un poco. La idea de este espectáculo es que junto con el bajista, que es un bajista cordobés también, mira acá, el cordobés entero Busquini, que es un bajista que vive en Milán y a la vez un bajista productor, quiere decir que es un tipo que trabaja mucho en Japón, en Italia, es decir, un tipo que ha producido discos para cantantes. Entonces es fundamental también, mi interés también en traerlo acá para que él cuando esté en esto utilice sus contactos en Japón y todo también, ¿me entendés? Es algo fundamental, no solamente el aportar la rítmica. Yo me hice conocido en Europa justamente porque dentro del medio del jazz utilizo todos los ritmos sudamericanos, tengo un conocimiento bastante amplio de lo que es la música latinoamericana, me desarrollé en la improvisación, todo eso, pero siempre utilizando el bombo legüero, el cajón peruano y después incorporo muchos otros tambores del mundo, ¿no? Pero siempre, es decir, yo conozco, he tocado con africanos, Umu Sangare, una de las grandes cantantes, Tumani Diabate, es decir, no solamente he grabado, entonces voy, ahora en septiembre estaré en Marruecos, con un tipo que se llama Majid Bekas, y todos esos personajes los traeré acá y los mezclaremos con Jairo, es decir, todo, es decir, lo importante en esto es tener el gusto y el placer de hacer el arte. Yo siempre estoy muy contento, y siendo que por más que uno viva momentos difíciles en su vida privada, en su cosa, esto el arte y no sé, nos lleva, nos eleva, nos acerca siempre un poco más a Dios. Yo creo que tiene un toque de sofisticación el espectáculo. Por el repertorio, después por la manera, el modo musical en el que va a ser abordado ese repertorio. Hay un toque de distinción, digamos, que creo que puede ser muy interesante, pues, no solamente para Argentina, sino también para los propios franceses, tratándose de canciones de ese país, ¿no? Creo que va a llamar mucho la atención. Sí, yo convoco realmente a los personajes que es el más conocido de todos, que es Jairo, pero todas las personas que conozcan un poco el trabajo que yo hago, las cosas diferentes que yo puedo hacer, y sobre todo también que descubran a un tipo, un pianista maravilloso, que forma parte de uno de los grandes pianistas, por eso quiero hablar que está ausente, ¿no? Que descubran, ¿me entendés?, a uno de los grandes pianistas de jazz francés y europeo. También, porque va a haber parte en el espectáculo, lo lindo que va a ser es que Jairo va a hacer entre 12 y 14 canciones en francés, y en momentos donde vamos a hacer 4 o 5 temas en dúo con el pianista, pero el pianista va a hacer solamente versiones de temas argentinos, de Sus ojos se cerraron, Volver, La peregrinación. Entonces estaremos el 7 de mayo en Córdoba, el 8 en San Francisco, el 9 en Rosario, después estaremos el 13 en Martínez y
15 de mayo vamos a estar en el Auditorio Belgrano. Pero bueno, primero que se concentren, los que quieren venir después, que se concentren el 5 de mayo y el 12 de mayo en el Maipo con Yaciro, que es este nuevo espectáculo con Jaime. ¿Trabajaron juntos antes ustedes? Sí, lo hicimos, sí. Grabamos un disco. Yo grabé un disco mío en el que él hizo toda la percusión. Ajá. En París, yo vivía en París todavía. Ahí es cuando nos conocimos, ¿no? Entonces, fue el año 88, por ahí más o menos. Cuando él llegó, cuando él llegó a París. Yo ya estaba en París desde hacía varios años, 10 años también. O sea que fue un trabajo muy importante para vos. Completamente, llegar y grabar con Jairo, es decir, después, un año después venir a Chile con los Jaivas, ese mismo, después el año Jaime, una gira con Jaime Torres, el Tata Cedrón, Gustavo Beideman, Susana Lago, haber tocado, no solamente estábamos con Ricardo, otro gran guitarrista, hijo de Daniel Moyano, Ricardo Moyano, que vive en Turquía ahora, guitarrista. Cuando íbamos en ese espectáculo, estaba Antonio Agri al violín. Entonces yo le decía, don Agri, no, yo siempre jodía con los acentos cordobeses, yo siempre defendía esa parte del cordobés. Don Agri, ¿qué es lo que es eso de tango, Agri? Entonces le íbamos a la habitación, y decía, sí, y lo llevamos a la habitación de Moyano a tocar chacarera. Entonces, acá en esa época yo no había para grabar, y bueno, es decir, más vale que uno defiende. Yo siempre traté de defender, estando en París, el lugar donde venía, porque lo que pasa es que siempre, cuando hablan de Buenos Aires, hablan del tango, entonces yo siendo del interior y venir con toda la percusión, mezclarme con otras cosas, tenía que un poco diferenciar, ¿no?, de dónde venía. Pero bueno, después anecdótico, es decir, el hecho de volver al país, de querer sentir esa sensación de que alguien te abrace, es exactamente eso. Yo hago esto personalmente para amar y para que me amen.